La comunicación verbal. La comunicación verbal es una habilidad que todo ser humano posee y adquiere desde que es pequeño y que con el paso del tiempo va desarrollando nuevos conceptos y los implementa en su lenguaje para así llegar a transmitir una comunicación más formal. La comunicación se divide en dos elementos, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Reside en que la primera es a través de las palabras y signo, mientras que la no verbal son nuestros gestos o comportamientos de tipo visual. A lo largo de su existencia, la transmisión de información entre especies han adoptado multitud de formas y contextos, que básicamente se reducen a dos modos, verbal y no verbal. La comunicación verbal es la que se hace valer de las palabras y los signos. Puede ser oral o escrita y el mensaje es verbalizado entre dos o más personas, más sencilla de controlar si dominamos el idioma. Factores como el tono, la velocidad o el volumen influyen en la transmisión. Por su parte, en la comunicación no verbal se utilizan gestos o signos de tipo visual, imágenes, sonidos, gestos y ademanes. Es la que más se emplea a diario y no necesita palabras para su transmisión. Factores como el tono. Otros elementos que forman parte de la comunicación son kinésica, proxémica y paralingüística. El inconsciente a través de tu cuerpo te delata. A medida que avanzamos en el siglo XXI, está traída la kinésica, la proxémica y la paralingüística. Se va tornando cada vez más indispensable para la administración del trabajador del conocimiento. Es prácticamente imposible poder realizar una gestión gerencial sin que exista interrelación entre homólogos, sin que exista una estrecha interrelación supervisor-supervisado. De ahí la importancia y relevancia de estas tres disciplinas que bien administradas facilitan y fortalecen la gestión gerencial. Proxémica. La palabra proxémica proviene del latín proximus, prope, o sea cerca, y simus como máximo, y fue acuñada por el antropólogo estadounidense Edward T. Hall en 1914-2009 para describir las distancias mediables entre las personas mientras éstas interactúan entre sí. Este término hace referencia al empleo y a la percepción que el ser humano tiene de su propio espacio físico, de su intimidad personal, de cómo y con quién lo utiliza. Paralingüística. Esta poderosa disciplina se ocupa de estudiar los asuntos relacionados con la construcción del lenguaje humano, entre ellos los signos orales, auditivos, táctiles o visuales. Estas variaciones no lingüísticas, donde su ausencia se constituye por la presencia de sonidos y ausencia de palabras, junto con las otras variables que conforman la comunicación, generan la sinergia necesaria para elaborar el mensaje que será transmitido y entendido por los interlocutores. Entre sus elementos encontramos el llanto, la risa, el bosteceo, el gruñido, ciertas distorsiones o imperfecciones del habla, como pausas repentinas y repeticiones. El tono de voz, intensidad y volumen de la voz, la vocalización, la entonación en el discurso, el acento y el énfasis, el ritmo, hablar pausado o deprisa, según el momento. Comunicación oral escrita. La comunicación oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas que intercambian ideas, pensamientos y emociones a través del lenguaje hablado.
La comunicación escrita es un tipo de comunicación que permite expresar ideas, pensamientos y emociones a través de los signos que conforman el lenguaje escrito. Este tipo de comunicación la pudimos haber notado en los siglos pasados entre nuestros antiguos ancestros que se expresaban a través de signos, pintura, lo cual lo hacían en las cavernas. Definición de comunicación oral y comunicación escrita. Comunicación oral intercambia ideas entre dos o más personas a través del lenguaje hablado. La comunicación escrita es la expresión de ideas en lenguaje escrito. Ahora veremos los elementos de la comunicación oral. Los elementos son emisor, receptor, mensaje, canal, código, retroalimentación, codificación, descodificación, contexto. De la comunicación escrita, los elementos que la conforman son emisor, receptor, mensaje, canal, código, retroalimentación, codificación, descodificación, contexto, estructura y estilo. Ahora veremos las características de la comunicación oral. Es efímera, instantánea, depende de la capacidad de habla y del conocimiento de la lengua. Las características de la comunicación escrita. Es permanente, diferida, depende de la habilidad de la lectura y escritura. Tipos de comunicación oral. Espontánea y planificada. Ahora los tipos de la comunicación escrita. Mensajes instantáneos, correos electrónicos, páginas web, periódicos y libros impresos y digitales, etc. Comunicación interpersonal, interpersonal e intercultural. La comunicación interpersonal. En pocas palabras, esta comunicación es sin necesidad de alguien más, es decir, es hablar con uno mismo. Tú mismo puedes enviar y recibir alguna información en su interior. Un ejemplo claro es cuando estás pensando en algo en tu mente y tú mismo te estás contestando sin que nadie te dé la respuesta. Comunicación interpersonal. En esta, al contrario a la otra, es que si se encuentra otros individuos además de tú mismo y su intención es cambiar información, participar, interacciones, cara a cara, etc. Un ejemplo claro es cuando estás en alguna junta de trabajo y todos opinan o dan argumentos de los cambios o nuevas cosas en el trabajo o proyectos. Comunicación intercultural. En esta la diferencia a las anteriores es que en esta comunicación tiene la intención de estudiar cómo se comunican diferentes etnias entre sí. En esta, la gente que estudia esta comunicación demuestra pasión por aprender de otras lenguas y poder aprender para comunicarse con ellos y así poder tener interacciones entre ellos mismos. Un ejemplo claro es cuando viajas a otro país y aprendes sus lenguas y la forma en cómo ellos se comunican. Denotación y connotación. Denotación. Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se da en el plano de la lengua. Es el significado universal en el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos. Propiamente dicho, se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Por ejemplo, aurora denota la parte del día correspondiente a la salida del sol, y es así como se define en los diccionarios. Connotación. La connotación es de carácter subjetivo y se da en el plano del habla, porque es el significado personal e individual que le da cada persona concreta en contextos y situaciones determinados
y no aparece recogido en los diccionarios. Así, por ejemplo, el significado connotativo de aurora puede llevar a heridas para hablante concreto las significaciones subjetivas de esperanza, comienzo de una nueva vida, aparte de su denotación.